Continuando con el relevamiento jurisprudencial que veníamos señalando, entramos a la segunda etapa que corre de 1922 a 1960. De esta etapa podemos señalar como fallos relevantes a Ercolano, Agustín contra Lanteris de Renzo Julieta, sobre consignación. ¿Qué se discutió en este fallo? La constitucionalidad de la Ley de Locaciones Urbanas, por la cual se estableció la prohibición del aumento de los alquileres y retrotraer sus montos a el 1 de enero de 1920, tanto para locaciones referidas a viviendas como a locales comerciales y establecimientos industriales. La Corte declaró su constitucionalidad, reconociendo la facultad legislativa para ejercitar, en este caso, el poder de reglamentación sobre los precios como una medida transitoria de emergencia. Muy importante también señalar que la Corte introduce el concepto de emergencia en sus pronunciamientos. El fallo Ercolano no fue el posicionamiento general que tomó la Corte respecto de esa ley de locaciones urbanas. De esa misma fecha hubo otros pronunciamientos contrarios a la solución de Ercolano, como por ejemplo Horta José contra Arguindegui. La Corte entendió que en este caso, en el caso Ercolano, en donde admitió la constitucionalidad de la ley de emergencia, existió una relación de derecho precaria e inestable que no creaba más obligaciones ni más derechos que los que se iban consolidando en cada uno de los periodos de alquiler, que se iban devengando por reconducciones sucesivas y que por lo mismo no hacía ingresar en el patrimonio del locador ningún derecho que haya podido quedar afectado por la aplicación de esta ley de emergencia. Otro fallo de este periodo es Frigorífico Anglo contra Gobierno Nacional. Hasta aquí los precedentes generalmente se daban entre particulares. En este caso se discute la constitucionalidad de una ley de control de comercio de carnes que facultaba al Poder Ejecutivo a intervenir la correspondencia y los libros contables de los frigoríficos, imponiéndole a estos la obligación de clasificar el ganado antes de la compra y comunicando la operación al Ministerio bajo apercibimiento de sufrir sanciones severas, incluso sanciones penales. La Corte declaró la constitucionalidad de la norma con base en el hecho de no dejar a merced de unas cuantas empresas de la industria ganadera, que es tan vital para nuestro país, considerando que existía en ese momento un exagerado concepto de libertad industrial. También del mismo periodo podemos remarcar el dictado del fallo Sine Callao contra Gobierno Nacional. Allí se discutió la constitucionalidad de una ley por la que se obligaba a los propietarios de salas de cines a contratar espectáculos en vivo para ser actuados en el intervalo entre cada película, basado la ley en la protección de la cultura nacional y en la escasez de salas de teatros para utilizar esos fines. La Corte termina declarando su constitucionalidad con fundamento en pronunciamientos de la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, que venía reconociendo la tesis amplia en materia de poder de policía. Por ejemplo, en uno de los pronunciamientos más importantes de la Corte americana, como fue Barber versus Connolly. Se establece que, amén de la protección de la salubridad, la seguridad y la higiene, el poder de policía debe tender a proteger intereses económicos de la comunidad, basado ello en el artículo 67, inciso 16, hoy 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. La Corte, en definitiva, reconoce la razonabilidad de la norma. Entramos así a la tercera etapa, en donde trabajamos la intervención por cuestiones de seguridad nacional y otros temas que limitan el derecho de imprenta, de asociación, etcétera, en una época del país institucionalmente muy compleja, y este periodo corre
desde 1960 hasta 1984. De aquí podemos referirnos al fallo Partido Obrero de la Capital sobre personería. La Corte sostuvo que la misma facultad que el Estado tiene para negar reconocimiento o autorización a las sociedades civiles y comerciales, impidiéndoles toda actuación cuando contrarían el bien común o el interés público, debe reconocerse también respecto a los partidos políticos cuya actuación supondría grave riesgo o daño previsible para la permanencia de las bases que sustentan el sistema de la Constitución y de las que depende la vida ordenada y pacífica de la comunidad. Ya ingresando a la cuarta etapa, en donde la regulación se analiza por cuestiones de consolidación democrática, emergencia económica y reforma del Estado. Es un periodo que abarca desde 1984 hasta la grave crisis del 2001. De allí podemos rescatar el fallo Peralta Luis contra el Gobierno Nacional. Se analizó la constitucionalidad de un decreto de necesidad de urgencia emanado del Poder Ejecutivo Nacional, el decreto 36 de 1990, conocido vulgarmente como el Plan Bonex. El tribunal reconoció la validez del decreto porque en definitiva el Congreso Nacional, en uso de atribuciones constitucionales propias, no adoptó decisiones diferentes en los puntos de política económica involucrados y porque medió una relación de grave riesgo social frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas del tipo de las tomadas en el decreto bajo examen, cuya eficacia no parece concebible por medios distintos a los arbitrados a través del dictado del decreto. Ya adentrándonos a la última etapa del análisis jurisprudencial, en donde la limitación se da por razones de emergencia económico-financieras y ambientales, con un restablecimiento del paradigma del estado de bienestar, que la vamos a demarcar desde 2001 hasta la actualidad, podemos señalar a un fallo que fue muy importante en materia de consolidación de posturas de la Corte, ya casi en su integración definitiva, en el tema de especificación de la economía. Este fallo, Massa, Juan Agustín contra Poder Ejecutivo Nacional, de alguna manera se trató de una solución de consenso, si bien las opiniones de los ministros de la Corte sobre la constitucionalidad de la normativa de especificación fueron bien discordantes. En definitiva, la Corte pretendió con el fallo zanjar definitivamente la cuestión de la problemática surgida con el decreto de especificación, el decreto 214 del año 2002, y las normas complementarias y modificatorias, resolviendo la validez de la devolución de los depósitos de origen a la conversión de $1, $1.40 más el índice del coeficiente de estabilización de referencia, más una tasa que estableció en el 4% anual de interés, debiendo descontarse de estas sumas las sumas o los montos percibidos a través de la medida cautelar. Es importante entender por qué la Corte llegó a esta solución, porque previo a su dictado estaba vigente en nuestro país la ley de convertibilidad, a través de la cual un peso valía $1 e incluso el dólar era considerado moneda de curso legal en nuestro país. Como último fallo de este periodo y dentro del análisis que seguimos adelante, podemos mencionar dentro de la cuestión ambiental al fallo Mendoza Beatriz contra Estado Nacional sobre daños y perjuicios, daños derivados de la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Aquí la Corte ejerció un activismo muy importante, condenando al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma de Buenos Aires, amén de hacerlo también con la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, a cumplir el Plan Integral de Saneamiento Ambiental llamado PISA. Para el logro de ese objetivo, la Corte estableció 8 mandas. Evidentemente, los incumplimientos fueron reiterados,
con lo cual la Corte convoca una audiencia pública en marzo de 2018 y allí Acumar reconoce graves atrasos, advirtiéndose dos deficiencias estructurales que se mantienen desde el primer pronunciamiento de la Corte y la primera audiencia pública convocada en 2006, uno referido al funcionamiento estructural de la propia autoridad de la cuenca y otra al sistema de medición del cumplimiento de la sentencia. En esta última audiencia del 2018, la autoridad de la cuenca informó los plazos para cumplir con las 8 mandas establecidas por la Corte durante los años 2020, 2021 y 2022.